Perfecto. Tengo el gusto hoy día, después de unos minutitos, gracias a todos por esperar, de presentar a un gran técnico protésico dental, don Víctor Romero, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, asesor técnico Ivocler Vivadent, Dentsply, conferencista nacional e internacional, docente adjunto, magíster en odontología restauradora de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, director del Centro de Capacitación de Dentsply. Entonces, hoy día tenemos el placer de poder escucharlo aparte para nuestros rehabilitadores de Clínica Everest. Eh, ya forma parte de nuestro equipo. Hemos tenido el placer con Gaby de poder tener algunas conversaciones previas para poder diseñar algunas cosas y es un capo. No tengo nada más que decir, así que por favor escúchenlo y tengan el placer de poder aprender y cualquier duda, por favor la dejan al final o la dejan escrita en el chat para no interrumpir al profesor. Gracias, doctora, muy amable. Gracias, Gaby. Gracias, doctores, por estar en esta reunión virtual. Pensé que después de la pandemia ya sabíamos todo acerca de lo que era reuniones virtuales, pero parece que este descanso de 2 meses, si no me equivoco, que fue la última vez que hice una charla vía virtual, todavía hay cosas que hay que superar. Creo que se actualizó y yo abría otra y estuvo un poco complejo. Así que les agradezco, les prometo que no vamos a pasar del tiempo prometido o calculado, voy a tratar de ser lo más conciso posible. Creo que hay doctores que conocen mucho del tema acerca de la rehabilitación sobre implantes y yo lo que empezaría comentando es acerca de ir, cuando hablamos de rehabilitaciones sobre implantes, creo que hoy día una de las técnicas mucho más versátiles y fáciles de manejar, para mí creo, es el uso de los T-Base o de las técnicas cemento atornilladas. Solamente como una pequeña premisa. Anteriormente a lo que hoy en día conocemos masivamente como T-Base, en el laboratorio tallábamos las piezas de estos bloques o de los pilares estándar y le dábamos forma justamente como la que tiene el T-Base, ¿no? Le hacíamos un hombro, manteníamos algunas líneas guía para reposicionarlas y sobre eso colocábamos o la corona con una chimenea, ¿no? Una cemento atornillada o una corona o perdón, o un pilar para poder hacer el manejo de una mejor estética en el sector del perfil de emergencia y sobre eso una corona o carilla. Entonces, creo que aquellos que hemos tenido oportunidad de conocer desde el uso del pilar estándar, un pilar de titanio en el cual nosotros teníamos que tallar y darle esta forma, a lo que es el T-Base, hemos tenido un poco la posibilidad de ver cómo, cuál es la dificultad y la desventaja que teníamos cuando el pilar era un pilar estándar. Pero con el uso del T-Base y las tecnologías digitales, hoy en día esto es mucho más sencillo. Sin embargo, a mí me gustaría comentarles un poco acerca de cómo se ve esto desde el laboratorio. Ese va a ser mi tema. Y también me gustaría invitarlos a participar con cualquier pregunta o duda mientras yo estoy haciendo la explicación para poder conversar acerca de ese punto y quizá no dejarla para el último necesariamente. Si ustedes gustan cortarme y de repente en alguna parte hacer alguna pregunta o comentario, yo encantadísimo. ¿Ok? Bien, lo más importante de manejar estos pilares, vamos a hablar de pilares T-Base en general, ¿ok? Lo más importante es que podamos evaluar cuándo vamos a usar el pilar, qué altura del túnel gingival o qué altura de plataforma o hasta dónde vamos a poder manejar la zona gingival y luego la zona coronal. Eso es importante que lo evaluemos porque con todas estas tendencias digitales, eso también lo podemos hacer desde el escaneo, si es que están usando de forma digital, o lo podemos hacer desde el modelo, si es que están usando todavía la forma analógica. De cualquier modo, podemos hacer esa evaluación. Y para esto, lo que nos importa es primero reconocer. Esto un poquito como para aunar la técnica o la información para estar todos claros en este punto, ¿ok? Rápidamente. Primero, necesitamos que la conexión sea completamente compatible, ya no es necesario recordarles que
es de preferencia usar un pilar de la misma marca del implante que están usando para que esa conexión sea la más estable, la más rigurosamente posicionada con respecto a esa conexión y esa plataforma, y además nos permita que podamos utilizar las herramientas digitales para cuando podamos elaborar esa corona futura que va a ir sobre esta superficie. Considerando que la chimenea nos es favorable y vamos a tener una salida palatina o ligeramente en incisal, pero sobre todo que no esté mostrándose en vestibular, eso significa que vamos a poder usar un pilar que sea recto sin necesidad de angular. No todas las marcas tienen la posibilidad de poder hacer esta angulación. Algunas marcas no tienen estos pilares con los desgastes en los lugares en que vamos a inclinar las chimeneas. Sin embargo, hemos estado aprendiendo hoy en día en el tiempo que podríamos utilizar incluso algunas veces los pilares que tenemos a disponibilidad y podríamos desgastar en el laboratorio un poco las zonas que no están desgastadas para hacer esas ligeras inclinaciones y sobre eso también poder utilizarlos como angulados, ¿ok? Con unas ligeras angulaciones. Reconozcamos un poquito cuándo podamos usar esto. Nosotros, como habíamos comentado anteriormente, se utilizaba estos, y todavía seguramente hay algunos casos en que debamos usar los pilares estándar. Ya casi no estoy viendo que se utilicen los pilares de titanio por las múltiples casos de fracturas que se han visto y no son, para mí, las experiencias no han sido tan buenas, no las uso hoy en día, no las recomiendo tampoco. Algunos casos de pilares en los que hemos tenido conexiones demasiado delgadas, incluso con solamente el torque que el doctor hace al momento en que va a instalarla, ya se fractura. Por eso que las conexiones de circonio ya no las estamos usando ni las estamos recomendando. Bueno, con el caso de los T-Base es lo que más estamos usando ahora, ¿verdad? Esto es importante. eh, Tenemos muchas marcas hoy en día en el mercado acerca de cómo utilizar, de diferentes tipos, ¿no? Pero como había dicho al principio, lo importante es que puedan ser pilares que estén relacionados o que sean compatibles con la marca de implante que estén usando, porque esencialmente la conexión va a ser mejor, vamos a tener una mejor estabilidad, ¿ok? Aquí podemos distinguir eh, muchas veces que la altura del muñón es variable, la altura de gingival es variable y siempre de preferencia yo sugeriría que cuando tengamos un túnel bastante profundo utilicemos un tercio de altura gingival con respecto al túnel completo, al túnel total. Por ejemplo, si el túnel tiene 3 milímetros de altura, podríamos usar 1 o 1,5 de altura gingival para que podamos tener una emergencia desde infragingival y estar conformando, perdón, tener una salida desde infragingival y estar conformando la emergencia para que sea un poco más anatómica. Y sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante porque algunas veces quizá no haya suficientemente tiempo para hacer un modelado de la gingiva, sobre todo cuando hablamos de sector anterior, en incisivos, esencialmente incisivos centrales, incisivos laterales. Tenemos el problema de que tenemos un cuello bastante pequeño y luego vamos a hacer una corona bastante grande y esos cuellos, esas zonas de perfiles de emergencia no se parecen a los dientes vecinos, a los dientes opuestos a los que vamos a copiar. Por eso que es importante que o trabajemos previamente ese perfil de emergencia, ese tejido blando, o de repente la hagamos con el diseño, podría ser que cuando envíen al laboratorio nos indiquen que queremos ampliar un poquito esa emergencia y nosotros digitalmente o manualmente, analógicamente también la podemos ir cortando. En el modelo si es analógico y en el diseño digital si es que es un escaneado, ¿no? Eso, o sea, ¿cómo trabajo en el laboratorio? Esencialmente yo cuando recibo el trabajo, lo que queremos ver es cuánto espacio disponible tenemos para la corona. Eso es lo más importante. Queremos ver, porque a veces los doctores nos envían trabajos y nos dicen, Víctor, vamos a hacer una restauración anterior, que es una de las más complejas, sobre todo cuando es central. Ahí unimos, y sobre todo cuando es implante, unimos dos complejidades. Primero,
que tenemos que copiar el color del diente vecino. Y segundo, que tenemos que manejar esa emergencia para que quede igual que el diente vecino, que muchas veces no es sencillo. Y por eso siempre pedimos la colaboración del clínico para que podamos trabajar en conjunto el manejo de ese tejido. Porque muchas veces cuando nosotros solamente accedemos a que la impresión digital o analógica esté más delgada y nosotros tengamos que alcanzar el tamaño de la corona que queramos copiar, es un poco difícil hacerlo si es que no estamos considerando el manejo de tejido, porque eso significaría que tendríamos que sobrepasar la gingiva para hacer un modelado tipo póntico, que higiénicamente eso no es recomendable. Seguramente en el futuro va a haber una inflamación, una acumulación de placa, etcétera. Seguramente eso ya todos lo conocen, ¿verdad? Entonces, siempre recomendamos para cuando son, sobre todo, restauraciones anteriores, que pueda haber un manejo de tejido previamente o que a nosotros nos puedan indicar para que podamos hacer ese manejo de tejido y quizá en clínica hay opciones como que puedan hacer cortes con electrobisturí o puedan hacer desgastes de la gingiva o quizá con un poco de manejo del tejido si es que no es mucho lo que falta en ampliar ese espacio, ¿no? Quizá con el manejo de la misma corona. Pero si solamente tratamos de manejar ese perfil con el grosor que nos ha dejado la etapa de cicatrización, muchas veces no se ve bonita. Quizá podamos lograr el color, quizá podamos igualar los bordes incisales, la anatomía del tercio medio hacia el tercio incisal, pero el tercio cervical, y más aún si esa persona tiene una sonrisa gingival, va a ser bastante desagradable. Y no se va a integrar el borde, no se van a ver del mismo color. Hay veces dejamos pestañas de cerámica sobre la gingiva y la gingiva influye en el color final, ya no se ve un color dental agradable y se ve un poco más translúcido, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo siempre recomendaría en ese caso, si es un sector anterior sobre todo, hagamos un manejo de tejido para que podamos tener un mejor resultado estético desde la emergencia y a la parte del laboratorio cuando nos encarguemos de la corona. Seguramente a algunos de ustedes ya les habrá tocado esos casos en que hay que copiar una pieza dental y eso es muy difícil de hacerlo porque el color es tan subjetivo, entonces mejor preferimos tomar fotografías para mandarle al laboratorio y decirle, quiero copiar este central exactamente igual. Porque no le voy a hacer una otra carilla, no le voy a hacer otra corona, no quiero restaurar un solo central y quiero restaurar desde este tipo de resoluciones seguramente son multidisciplinarias, digamos, seguramente derivado al implantólogo y ahora los rehabilitadores lo están manejando, pero quieren hacer lo mínimamente invasivo, restaurar solamente esa corona sin tener que sacrificar a la otra pieza que seguramente muchas veces está sana y no es necesario hacer desgastes, ni carillas, ni coronas, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos este tipo de situaciones, eh, yo voy a ir al punto del tamaño de corona. Veo el modelo, veo la impresión digital, dependiendo de la forma en la que esté trabajando el caso, y veo la disposición del tamaño de corona. Si es que no tengo suficiente altura, porque algunas veces quizá la otra pieza tenga un poco de reabsorción y se vea más larga, y sin embargo en la zona en la que colocaron el implante no tengo tanta longitud y mi cenit no está igualado al otro cenit que quiero copiar. Sin embargo, voy a ese punto para poder evaluar y planteárselo al doctor para decirle, doctor, el largo de las coronas no son iguales. Tenemos presencia de gingiva en este sector, de repente sería mejor que hagamos un provisional para que usted vaya modelando esa gingiva y cuando ya esté modelada, o cortarla, o no sé, la técnica que mejor prefieran, poder modelar esa gingiva y luego recién hacer la corona. Es decir, no solamente pensar en que ya terminaron la fase de la cicatrización y pueden pasar al momento de hacer la rehabilitación, sino también considerar que el largo de la corona va a ser muy importante para lo visual. Estamos agregándole el toque estético a esta dificultad para que podamos tener un resultado, sobre todo en estos casos de restaurar centrales, lograr un resultado óptimo, ¿no? Lo más cercano posible a lo similar. Sobre todo, si ya vamos a
trabajar con fotografías y nos vamos a poner de acuerdo en toma de colores quizá, pero a eso agreguémosle cómo hacer el manejo de esa zona de perfil para poder tener una restauración íntegra. ¿Ok? También tengo que revisar la distancia mesiodistal, es decir, el ancho de esa pieza, si va a ser posible que copiemos o no. En esta parte, de repente podríamos dejarle un poco esa posibilidad a que el laboratorio pueda manejar un poquito ese espacio. Por ejemplo, cuando yo tengo demasiado espacio, estoy hablando superiores a 1 milímetro, es decir, tenía a la otra pieza que mide 9 milímetros y yo tengo disposición de 10 milímetros, y todavía puedo manejar para que se parezcan un poco esas coronas, a pesar que las distancias no son iguales. Puedo hacerlo a través del ancho óptico. Pero si eso está superado por el milímetro, yo le sugeriría al clínico que pueda hacer una resina a lateral para disminuir ese ancho y poder tener un mejor manejo y una distribución de piezas para que no se vea ya demasiado ancha esta restauración con respecto a la que queremos copiar. También me es importante ver la altura que voy a disponer del muñón del pilar con respecto a la altura de la corona, ¿no? Es decir, no puedo tener un pilar de tan baja altura para poder hacer una corona cemento atornillada tan larga si es que no es tan estable. Entonces, de preferencia, si tengo una disposición superiores a los 12 o 13 milímetros, voy a buscar que los muñones sean un poquito más altos. Yo no sé exactamente con cuántas marcas están trabajando con los proveedores de pilares, pero sí sugeriría que siempre tengan posibilidades de que si estas empresas con las que trabajan tienen pilares de 6, pilares de 7, 8 milímetros en el sector del muñón, sería genial para los casos que tenga demasiado espacio para la corona, ¿no? Y así vamos a poder darle mayor estabilidad. Quizá cuando sea siliconio no tengamos un problema de longitud porque va a ser bastante estable, pero si es demasiado corto el tamaño de muñón y además tenemos un túnel tan delgado en el que sometamos al disilicato o al circonio que tengan un grosor de capa de pared de 0,4 o 0,5 milímetros, las fuerzas horizontales o al momento que haya desoclusión o al momento que haya cortes o masticación de objetos o de alimentos un poco más duros, podría haber una fractura, ¿no? En el sentido vestíbulo palatino. Por eso es que también hay que considerar la altura de este pilar para poder tener esa resistencia o ese pilar suficientemente resistente para evitar esas fracturas. Siempre que hay un túnel delgado, yo llamo al doctor y le digo, doctor, cambiemos su orden porque usted me pidió disilicato de litio y el disilicato de litio es espectacular como cerámica. Yo lo haría en primer lugar con disilicato, pero el túnel es tan delgado y la corona tiene demasiada longitud que le recomendaría que lo cambiemos por silicona, quizá un circonio de tercera o cuarta generación en la que podamos asentar en ese grosor de 0,5 milímetros que es un material un poco más resistente y podamos asegurar esa estabilidad si es que no quiere ensanchar demasiado ese túnel. Quizá no sea necesario porque no cede, ese tejido está demasiado resistente, no quiere ceder más, hay demasiada isquemia, entonces podríamos trabajar con siliconio para que no tengamos que someter a ese exceso de presión al túnel, ¿no? Al túnel gingival. Podríamos trabajar con circonio. Salimos más delgados y nos vamos elevando a medida que llegamos a la superficie, al perfil de emergencia. Entonces, considerar que la altura de muñón es importante, considerar que la altura gingival es importante. Si estamos en un tercio de la disposición de esa altura de túnel, vamos a tener una salida de emergencia mucho más armoniosa, si se podría decir así. Vamos a salir delgados a medida que vamos emergiendo, vamos a abrirla como un cono o como una copa sin tener que someter a mucho tejido a presión. Y también vamos a hacer que el último tercio, cerca a la conexión, tengamos una zona de titanio en la que no vaya a ser necesario que esté tan cercana al implante para no crear acumulaciones o no permitir que haya inflamaciones en el sector. Eh, Algunos doctores prefieren empezar desde la mitad. Si tenemos disponible 4 milímetros, que tengamos una altura gingival de esa, ese pilar de 2 milímetros y solamente 2 milímetros hacia el perfil, que también podemos manejar tanto como circonio como con disilicato, pero
de mi experiencia, no, a no ser que ustedes me puedan comentar clínicamente alguna contraindicación, con 1/3 creo que tenemos un mejor manejo en esa disponibilidad del túnel gingival. Y como vemos, podríamos tener una disposición, esto es demasiado alto, o no creo que sean fáciles de encontrar pilares así, pero solamente como para indicar de cuál sería lo ideal de disposición de pilares, pero con el disilicato y el circonio no es necesario. Podríamos tener alturas de muñones de 5, 6 milímetros, 7 milímetros y es suficiente, no solamente las de 4. Aquí, anteriormente, cuando hacíamos pilares estándar y los tallábamos, creo que esta era la técnica que yo más hacía. Estamos hablando hasta hace 5 años de repente, ¿no? Cuando todavía hacía entre T-base y pilares estándar. ¿Por qué? Porque creo que si yo hacía un pilar estético que vaya a estar em, manejando toda la zona del túnel, llevándolo hasta la emergencia de una manera más armoniosa y con la libertad de poder dejar todo eso ya controlado y el doctor pueda cementar ese pilar al T-base o al pilar estándar y luego sobre eso hacer una corona, era fabuloso. Pero hoy en día, cuando el doctor se cuestiona, ¿y eso podré retirar para hacer el mantenimiento o hacer el control alguna vez? Lamentablemente no, porque tendría que destruir la corona para acceder a la chimenea. Pero hemos comenzado a retomar esta técnica haciendo que la chimenea continúe en la corona. Pero entonces la pregunta sería, ¿para qué hago un pilar estético si voy a tener una corona con chimenea? Y además que me aumenta los costos, de repente me aumenta los procedimientos. Y ahí me gustaría, si ustedes tienen alguna consideración, una opinión al respecto, que creo que de esta manera podríamos tener controlado el tema de el túnel, el tema del perfil, mientras se está trabajando con la corona. Por ejemplo, si esto ya está listo, el doctor puede torquear y de repente no completamente, pero podríamos incluso sobre eso tener ya eh, un provisional, por ejemplo, y mientras el laboratorio está trabajando en esa corona compleja, que algunas veces es tan compleja que no nos demoramos 3 o 4 días, a veces hay que tomarnos 6 o 7 días y estar trabajando con ese pilar y con un provisional. De tal modo que cuando hagamos la corona y también tenga una chimenea para poder conectarlas todas juntas, ya hayamos tenido el control y de repente hayamos adaptado un poquito ese pilar estético sobre ese túnel gingival disponible. ¿Ok? Podría ser eso una. Realmente ya no es lo más usado. Muchas veces el doctor prefiere que utilicemos un pilar con la posibilidad de inclinar la chimenea si es que no es favorable y sacarla por palatino, pero que todo sea una sola pieza cementatornillada que va a tener una sola cementación y va a ser más fácil de manejar. Si es que el tejido ha sido bien manejado, eso funciona en una. He tenido muchos casos en los que doctores me mandan, el tejido está bastante bien controlado, tengo suficiente disponibilidad, puedo hacer mi corona, copiar el perfil, hay veces yo le empujo un poquito, le digo, doctor, hice un poquito de presión ahí, porque hacer un poquito de presión para mí es, he desgastado un poquito la gingiva para copiar ese mismo perfil de emergencia, y usted ahí, si tiene un poquito de presión, ahí me ayuda, y a veces el doctor tiene que hacer un desgaste de la gingiva o hacer un corte, ¿no? Para que pueda quedar esa emergencia o ese cenit mucho más parecido a la pieza que queramos copiar. Creo que no es todos los casos, pero sí cuando se tratan de lateral a lateral y algunas veces canino. Sobre todo en casos de superiores, ¿no? Porque lo que queremos ver es esa sonrisa o esa restauración de la corona que sea lo más imperceptible posible, lo más estética y lo más natural posible, pero tiene mucho más pasos y muchas más consideraciones que hacer que solamente enviar después de que ha sido conectado o después de que ha sido sacado ese pilar de cicatrización y tomar la impresión solamente, ¿no? Hay que siempre tener en consideración ese manejo del tejido blando. Ok, futuramente eso va a ser la corona. Si es que el doctor me dice, Víctor, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajar esto ya desde antes. Incluso esto muchas veces el doctor lo hace en clínica, pero algunas veces el doctor me dice, oye, tengo varios casos y no puedo estar haciéndolo yo esto. ¿Podemos trabajarlo? Ok, doctor, trabajémosla. Entonces, ¿qué es lo que hago?
muchas veces corto la pieza que está al lado, copio la forma que tiene esa emergencia, exactamente no tan grande, ¿no? Para que no tenga que hacer tan invasivo en el tejido, pero solamente lo que está casi a 1 milímetro cerca de esa emergencia voy a profundizar, no hasta la parte de la conexión, pero hasta el implante, pero va a ser un poquito formando como una copa a esa emergencia. Dibujo la forma que tiene ese tercio, ese sector del diente, en este caso un central, para que yo pueda tener el mismo efecto cuando haga la corona. Entonces, después de dibujar, hago un desgaste de la gingiva, en este caso analógica, o también lo puedo hacer de forma digital. Yo prefiero cuando es estas cosas hacerla de forma analógica, es decir, desgasto en el modelo la gingiva, la escaneo y en base a ese escaneo hago ya lo que va a venir futuramente, si es que es el provisional o de frente hago la corona definitiva. Y si es que hago un pilar estético y luego la corona. Entonces, para cualquiera de esas estrategias que quiera elegir, prefiero escanearla porque así cuando la pruebe voy a saber que va a calzar a esto, ¿no? Porque hay veces cuando hago la reducción en la parte digital y la quiero llevar luego a la parte analógica para probar, es decir, al modelo, eh, ya no resulta. Hay veces no ingresa y no tenemos que hacer desgastes excesivos. Por eso que cuando hacemos este tipo de cosas preferimos hacerlas en el modelo y luego escanearlas. Ok, luego con una fresa le vamos dando un poquito de forma a este desgaste para comentarle al doctor que esto ha sido la cantidad de material que se tendría que desplazar o remover para poder tener una emergencia parecida a la que estamos copiando. Ok, entonces cuando ya tengo esa disposición, sobre todo en la parte más cercana al perfil de emergencia, ya me siento con la tranquilidad de poder copiar esa misma forma y procedo con la fabricación de mi pilar, por ejemplo, ¿no? En este caso, como les digo, si no tenemos en esta marca la disponibilidad de que tengamos un pilar inclinado sobre todo el tornillo y la llave para que podamos angular esa chimenea, entonces vamos a tener que seguir resolviendo con cementar el pilar, perdón, el pilar estético al pilar de titanio y luego sobre eso hacer una corona, porque si la chimenea lamentablemente tiene una salida vestibular o muy incisal, vamos a tener que buscar una forma de resolver en 2 pasos, ¿no? Si se podría decir así, un pilar y luego la corona, porque nadie va a querer que su chimenea salga por el lado vestibular, ¿no? Entonces está claro. Entonces, si no hay disponibilidad, seguimos utilizando esta técnica también. Podría ser circonio o disilicato. ¿Cuándo uso circonio y cuándo uso silicato? Si tengo buen espacio, disilicato. Yo siempre preferiría que sea disilicato porque puedo pulir la zona que va a estar en contacto con tejido blando, así como el circonio. Tengo una estética del muñón mucho más parecida a una dentina que con solamente el circonio, porque el circonio algunas veces, si es que no tengo la disponibilidad de un circonio de tercera generación o si quiero utilizar un circonio de segunda generación para que sea más resistente, algunas veces tengo demasiada opacidad. Así que si voy a hacer esto con disilicato, puedo hacer el fresado con un LT, por ejemplo, si es que estoy trabajando en el caso que va a ser un LT A2, perdón, un color A2, trabajo como base con un LT A2 para tener un muñón mucho más parecido, ¿no? Y también me pasa que hay casos en los que el doctor hace un implante y al otro lado es una corona de muñón dental. Es decir, ya tiene un tallado sobre dentina y en este lado tiene un implante. Entonces aprovecho este momento para en este pilar pintar los efectos que tenga el otro muñón. No es algo que me pase frecuentemente, pero hay veces que a ese muñón dental de repente le hicieron un poste o está necrosado, entonces puedo igualar los muñones, puedo pintarlos de tal manera que ambos muñones sean iguales de color de fondo y cuando haga las dos coronas de disilicato sobre esas se parezcan exactamente, tengan incluso el mismo efecto que tendría una vez cementadas, porque la transmisión de luz va a ser muy parecida y la cromaticidad que va a atravesar ese muñón y luego hacia esa corona va a ser muy similar. Así voy a poder lograr también que se parezcan bastante más, porque yo creo que de las piezas más complejas en rehabilitar en color y forma es el central. Creo que no, no hay otra pieza como el central que sea más complejo en el tema estético y forma, ¿no? Cuando hablamos de perfil de emergencia. Entonces,
me tengo que dar esos pasos de tener que pintar el muñón para igualarlo, hacer las dos coronas con el mismo, con la misma base de silicato de litio y con el mismo cutback para que tenga esa translucidez y alcanzar la similitud entre ambas. Así que donde le vamos a poner más trabajo siempre va a ser en el central. Nosotros en el laboratorio a este trabajo ya no lo ponemos como ítem corona. A este trabajo ahora le llamamos restauración unitaria compleja, perdón, restauración anterior compleja. Es decir, siempre que se trate de un central, hay veces un lateral canino, todavía podría ser que no, pero sobre todo central y luego lateral, para nosotros son rehabilitaciones anteriores complejas, es decir, copiar colores y copiar muñones ya no es tan fácil. Luego vamos a proceder a la corona. En esta hice una anatómica, o hay veces ya hago el corte, ya la corona la mando con el cutback para que el fresado me dé el espacio de la cerámica que voy a colocar. Nosotros en el laboratorio como regla, no hacemos, o como protocolo, no hacemos sector anterior si es que no tiene cutback. El maquillaje es bueno, el maquillaje es una técnica sencilla, rápida, práctica, pero de verdad, si tengo la posibilidad de poner un poco cerámica, yo le pongo cerámica. Siempre esa zona translúcida. Y mi punto se basa en lo siguiente. Cuando yo pinto los efectos de opalescente, los mamelones, el comportamiento de los dientes, del esmalte y de la dentina con respecto a la luz y a la oscuridad, es muy dinámico. Es decir, si yo tengo los dientes entrecruzados, tengo una en posición, están en mordida y los inferiores están, los superiores están sobrepuestos a los inferiores y voy a poder ver ahí la desaparición de repente de los halos translúcidos, perdón, de las zonas translúcidas, de la presencia del halo, voy a ver un cambio. Cuando yo pinto, estando los dientes cerrados y estando los dientes abiertos, perdón, estando la boca cerrada, estando la boca abierta, voy a ver el mismo efecto, no voy a ver el dinamismo. Un diente va a tener los cambios de colores en esas posiciones, pero el diente que está pintado no. Eso lo da la cerámica, por eso que siempre nosotros como protocolo de lateral a lateral, por lo menos como regla, si es que hay un poquito de espacio, le ponemos cerámica. Y luego hacemos un retoque de maquillaje en cervical para tener un mejor color, o copiar los efectos, si es que estamos copiando una sola pieza, crear esos mismos manchas, hacer tinciones más cromatizadas, etcétera, ¿no? Personalizar completamente, pero siempre teniendo un borde incisal con cerámica de distintos colores dependiendo de la necesidad, son más luminosos o más translúcidos, tenemos una gama de incisales y translúcidos para poder trabajar un buen cutback. Y no necesariamente vamos a trabajar en la zona dentinaria porque el bloque ya nos otorga el color dentinario, ¿no? Pero sí, y si no tenemos ese espacio, maquillamos. ¿Y cuándo estamos hablando? Cuando tenemos que hacer carillas de 0,3 o 0,4 milímetros. De puro disilicato, con una pastilla MT, que son de las favoritas. Cuando son grosores delgados, mis favoritas son MT, sobre todo si son remanentes favorables. Y sobre eso pintamos y quedan espectaculares, porque estos bloques, el MT y el LT, funcionan muy bien para maquillaje cuando son zonas delgadas, cuando son carillas delgadas. Pero si apenas tengo una carilla que ya tiene 1,5 milímetros, una corona que tiene 2,5 milímetros, la opacidad se eleva tanto que cuando yo lo pinto no hay forma de que consiga naturalidad porque tengo que esforzar al tinte que me dé esa sensación de translucidez y le tengo que poner más azul y más violeta y más gris para poder lograr naturalidad. Pero el dinamismo del diente vecino se delata automáticamente. Puede verse con un maquillaje, porque cuando uno gira, el otro está tornándose a naranja, mientras el otro sigue azul, por ejemplo, ¿no? Que es el efecto dinámico de opalescencia que tienen los dientes naturales. Por eso que, de preferencia, nosotros back cuando son dientes anteriores. Nada, entonces, sobre eso vamos a comenzar a hacer nuestra coronita, estratificarla, Em, siempre que hay espacio, repito, y no me voy a cansar, preferimos hacer un cutback para tener una mejor terminación. Ok, ahora hablemos de cosas más complejas ya. Bueno, el restaurar una pieza central es compleja, pero es chiquita porque todo el trabajo está
en una sola pieza, que con la foto, que hay que estar tomando, manejando el tejido y todo eso, pero ya cuando hablamos de una dentogingival, una restauración híbrida o mucho más grande, un ad modum, ya estamos hablando de muchos elementos, ¿no? Desde seguramente lo multidisciplinar del implantólogo, la coordinación con el rehabilitador, si cuánto tiempo, qué implantes, las salidas son oclusales o palatinas, sino vestibulares, o hay que utilizar un multiunit para corregir esas chimeneas, etcétera, que seguramente es un tema complejo, eso lo entendemos. Pero también es complejo desde el punto de vista del laboratorio. Y esta fotografía me ha permitido eh, atrapar un poco lo que nos pasa desde hace, creo que era 2016 o 2017, cuando decidimos no hacer más circonio para este tipo de restauración. Porque no me había pasado, y toco madera, que se me fracture un puente de circonio, pero como me dedico a hacer asesoría y ayudar a muchos laboratoristas en sus trabajos, en sus dudas, ¿no? Y siempre me llegan preguntas y me llegan consultas y me llegan casos como estos, pero con este caso tuve la oportunidad de recibir este trabajo y tomarle una fotografía porque era su tercera o cuarta repetición de la doctora, que ella eh, tomó la impresión de forma digital, de forma analógica, se la envió al laboratorio, la hicieron muy bonita, muy estética. Me parecía que la primera vez que la hicieron fue un circonio de cuarta generación, porque estaba solamente maquillada y se fracturó. Volvieron a hacer, creo que también con un circonio de cuarta generación, y se volvió a fracturar. Creo que los tramos de fractura fueron entre 6 meses y luego otros 3 meses, pero esta creo que no había alcanzado a estar un mes. Pero esta vez el colega le reforzó la zona palatina de tal modo que perdimos un poco la anatomía. Ya casi era internamente, o sea, por la cara palatina era una herradura, era una barra completa, no tenía individualización ni nada por el estilo, para asegurarse que no se va a fracturar. Pero cuando entendemos que al circonio, cuanto más lo reforzamos, más grande lo hacemos, no solamente le aumentamos la resistencia, sino también la posibilidad de fractura. Perdón, es, es duro, ¿no? En el sentido de que es un material bastante duro, a pesar de que hay veces tenemos circonios de cuarta generación que son bastante más translúcidos y un poco más parecidos al silicato en cuanto a su resistencia, pero sin embargo, como comportamiento de superficie o de cristal es duro, pero también eso hace que sea de cierta forma frágil, ¿no? Porque al mínimo em, eh, lugar en el que puede encontrar mucha atención, y hay veces cuando el doctor dice, oye, le estaba probando con un torque y lo rompí, y le creo. He escuchado mucho de colegas que, oye, el doctor estaba probando y se le rompió, y les creo, sí. Yo creo que eso pasa porque muchas veces pareciera tan pesado y tan resistente, tiene una apariencia, pero quizá con solamente el hecho de probar ya podamos crear fracturas, ¿no? Porque yo he visto que estos han estado apareciendo con mucha frecuencia. Entonces, era 16 o 17, si no me equivoco, por esos años, cuando decidimos buscar alternativas, porque veíamos que si el circonio iba con ese comportamiento, no iba a ser este tipo de rehabilitaciones de circonio con cualquiera. Entonces decidimos utilizar solamente katana, y creo que en el 2018 o 19 fue la primera vez que utilicé Prime, que es de Ivoclar. Y con estos dos circonios hemos estado haciendo rehabilitaciones de este tipo y no hemos tenido problemas por su resistencia. No, en el caso de Prime no tiene la estética que tiene uno de cuarta generación, pero como nosotros siempre le ponemos un CADVAC en el sector anterior, se ve bastante bien. No es tan sencillo como aquellos circonios que salen listos para pintar y no hay que ponerles nada de cerámica. En realidad, el hecho de estar tocándolos, sometiéndolos al horno, no solamente eso es lo que lo debilita, sino también el hecho de haber trabajado con circonios que son de baja resistencia para una puente de tan larga envergadura. Creo que ya eso es bastante riesgoso para poder utilizarlo como definitivo o como de este tipo, ¿no? De restauraciones de 12 o de 14 o de 10 piezas. Entonces, siempre
en esos años decidimos trabajar solamente con esas dos marcas y porque nos asegurábamos de que el resultado iba a ser estético y también durable. Pero sin embargo, comenzamos un poco a volver a lo que hacíamos antes, ¿no? Muchos años más atrás, cuando hablábamos de los implant bridge. Em, y esto ha sido mucho más seguro en el sentido de que teniendo una estructura de metal, llámese titanio, llámese cromo cobalto, vamos a tener la seguridad de que esto no va a ser fácil de romperse. Puede ser que alguna vez, sobre todo cuando son colados, ¿no? Por la porosidad de la fundición, que algunas veces cuando el colega no ha controlado bien su llama, seguramente alguna zona está más recocida que otros. Se aloja justamente en zonas de conectores o cuando no está bien distribuido las zonas de compensación, ¿no? Las cámaras de compensación y se forman zonas porosas. Generalmente esto pasa en pónticos y conectores. Y quizá esos metales se fracturen, pero hoy día nosotros la mayoría de cosas lo estamos haciendo fresadas o sinterizadas. Entonces, hacemos que tengamos una estructura mucho más segura, ¿no? Porque tenemos años trabajando con los metales, me refiero en la ontología, ¿no? En general, como a nivel global, llevamos años utilizando los metales, tenemos experiencia con los metales, más aún hoy en día que ya no es necesario colarlas, sino las estamos fresando y sinterizando, ¿no? O imprimiendo. Y sobre eso tenemos la posibilidad de hacer coronas de disilicato o coronas de circonio. Y también si es que utilizamos una estructura de cromo cobalto, tenemos la posibilidad de manejar la zona gingival con cerámica sobre el cromo cobalto, que no va a haber ningún problema con su compatibilidad porque el laboratorista tiene que tener un buen manejo de las temperaturas, del enfriamiento lento para que no haya fracturas, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo de las cosas que nos pasaría si es que vamos a trabajar con cerámicas cocidas sobre metal, ¿no? Fundidas sobre metal. Pero por ejemplo, en este caso, un trabajo que hicimos con el doctor Cifuentes hace muchos años, creo que la última vez que pregunté por este trabajo era hace un año, 2 años, si no me equivoco, y creo que no han tenido problemas, o por lo menos no han sabido que el paciente se le haya fracturado, le haya pasado algo, ni a la parte resinosa, a la parte gingival, ni a la parte de cerámica, porque esas coronas las hicimos con silicato de litio, con un catback, han sido cementadas al metal. Antes de que sean cementadas, las hemos pintado con un poco de resina, em, para que no se vea el metal y no necesitemos usar una estructura mucho más opaca. Utilizamos apenas un MO, que es de una mediana opacidad, para bloquearlas y sobre eso haber aplicado nuestra cerámica, ¿no? Bueno, también hemos tenido que regresar con más frecuencia a lo que es metal cerámica. Aquí se me escapó la foto del final. Les pido, les ofrezco mis disculpas. Creo que traté de arreglarlas y la borré. No la veo. Pero em, lo que sí cuando hago es este tipo de restauraciones, ¿no? Con metal cerámica, hoy en día solamente las estoy haciendo si es que son el cromo cobalto fresado. No las estoy haciendo si son cromo cobalto sinterizado porque hemos tenido tantos problemas y gracias a que tenemos amigos en otros países y también en Europa, hemos estado en foros con colegas y viendo por qué se les fractura la cerámica cuando son sinterizadas de estas envergaduras y llegamos a la conclusión o muchos de las coincidencias en que gracias o más bien debido a las diferentes, como en el caso de sinterización, tienen que colocar una partícula sobre otra y luego llevarla a un horno para mejorar su unión. Al momento de que se están imprimiendo, se están presinterizando y luego la llevan a un horno para que tenga una sinterización final, pero siempre está como de raíz que es una partícula sobrepuesta con otra y quizá la distribución del coeficiente de expansión térmica no sea uniforme como cuando es un bloque entero, porque en los fresados esto sale de un bloque completo que ya está macizo, fundido a una temperatura determinada, pero en conjunto todo es una sola pieza y luego hay que desgastarla. El proceso es mucho más costoso que imprimir o que sinterizar, pero es mucho más eficiente. Tuve el caso de un doctor hace muchos años
que él cuando tomó el caso con su paciente me dijo, Víctor, podemos hacerla, pero te pido un favor. Si te tengo que mandar a corregir muchas veces, por favor, porque hay veces la paciente viene y me dice, uy, hoy día está bonito, pero luego la ven, no, ahora la quiero más corta. Otro día se viene a probar y me dice, no, ya está todo bonito, pero ahora la quiero más larga. Y sé que la paciente va a estar por lo menos unas 5 o 6 veces en la consulta hasta que ella diga ya está bien y ya. Y creo que por cansancio va a aceptar la forma, pero no es que tú y yo no estemos coincidiendo con las expectativas del paciente, pero el paciente tiene siempre esa crítica sobre algo y me gustaría que podamos tener la posibilidad de meter varias veces al horno y corregir si es que sea necesario volver a coser. Y efectivamente hicimos la estructura, el doctor la aprobó, hicimos la cerámica, todo bien, y creo que cuando ya estábamos haciendo la prueba de la cerámica, el paciente dijo, no, ¿sabe qué, doctor? Las veo cortas, por favor hagan un poquito más largas, la metí al horno. En resumen, creo que el total de cocciones desde el opaque, desde las dentinas, porque fueron 2 cocciones o 3 cocciones de dentina, los incisales fueron 2 veces, luego corregir con translúcidos, y todo deberíamos haber superado por lo menos unos, no sé, 12 cocciones en total. Y créanme que la estructura no le pasó nada, la glaseamos cuando ya la paciente estaba de acuerdo, la atornilló el doctor y no hemos tenido por lo menos, que creo que el paciente es un paciente que siempre está en su control o es un paciente frecuente de este doctor, pero no hemos tenido más reportes de que esto haya tenido chipping, haya fracasado, porque eh, considero que es más confiable trabajar sobre un cromo cobalto fresado, estable, coeficiente de expansión térmica pareja. Hay que siempre, igual en el laboratorio, recomendamos a los colegas utilizar la oxidación correcta, la que indique el fabricante, pero también un bonding para estabilizar ese coeficiente de expansión térmica y ser más fácil y más amable a las cerámicas para que puedan estar estables y no se estén fracturando. Otro caso de Implambris, pero este caso es bastante interesante porque aquí con el doctor se nos ocurrió hacer las coronas también de silicato de litio, en este caso usamos una base de titanio, eh, pero nos encontramos con un detalle, no había espacio en el sector posterior en las molares, entonces si la hacíamos coronas iba a quedar muy delgadita y nos corría la duda de que si es que va a durar o no va a durar esa corona, porque la altura del muñón iba a ser muy cortita y capaz se despega y se sale. Finalmente dijimos, ya doctor, bueno, mientras usted me apañe, hagamos una cosa, aquí apostemos por una combinación de materiales. Vamos a hacer las coronitas de disilicato de litio con su CADVAC, vamos a aplicarle la cerámica, en este caso utilizamos LTA1, si no me equivoco, hicimos el CADVAC de incisal, de transparentes, de mamelones y todas las cosas internas que me gustan poner para que se vean todos esos efectos tridimensionales, quiere decir cuando el paciente se mueva, también la cerámica se comporte como el comportamiento del esmalte, tenga esos cambios de translucidez, de luz, más opalescente, más azul, etcétera, ¿no? Todo eso bien, pero en la zona posterior decidimos hacerle unas resinas. Y más aún todavía, las resinas iban a estar directamente en la estructura y no como corona para que puedan ser cementadas luego. Así es que, si se fijan en la fotografía inferior, y después de haber cementado el doctor todas las coronas en el titanio, me las devuelve, hago la resina sobre esa molar. Y también aprovecho para hacer la resina en el resto de piezas que ya están cementadas, ¿no? Ahora, si ustedes, seguramente muchos ya han tenido la oportunidad de hacer este tipo de restauraciones, se dan cuenta, dicen, oye, ¿por qué cementaron primero las coronas y después están haciendo la resina? ¿No era más fácil que hagan toda la resina con la disposición de las coronas y luego cementar uno por uno? Em, Muy pocas veces las hice así. Generalmente, las veces que hacía,
tenía algunas veces el reporte del doctor que decía, oye, el cemento como que no tiene suficientes lugares por donde pueda escurrir y hay veces como que me cuesta bajar porque la gingiva ya está alrededor y está un poquito haciendo algo de compresión y de repente siento que la corona después de cementar y quiero esperar a que autopolimerice o le induzca un poco de luz y como que no llega a su posición final exacta. Entonces, decidimos cambiar la técnica y entonces lo que hacemos hoy en día es que el doctor cemente todas las coronas y me devuelve las estructuras, las coronas cementadas a la estructura para yo hacer la resina y sobre toda la parte que voy a utilizar de esa corona, la areno, la grabo como ustedes grabarían una corona para cementar, del mismo procedimiento, le coloco un adhesivo, luego le comienzo a colocar la resina de tal manera que la cerámica quede completamente adherida a la resina que voy a colocar. Y sobre eso voy a modelando, entonces ya tengo la integración de estas papilas, de esa emergencia más controlada y no con el riesgo de que no vaya a quedar en posición final, porque hay veces cuando ya construimos la gingiva y el doctor recién va a cementar, nos damos con que no hay suficiente libertad como para poder manejar la corona y se me está saliendo, se me está moviendo, no puedo colocarla una por una, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, teniendo la estructura sola, sin ninguna gingiva que me esté incomodando, el doctor cementa, tiene restos de cemento que van a salir y digo, doctor, no se preocupe porque voy a tener que limpiar eso, arenar la estructura nuevamente, voy a hacer el tratamiento, así que déjeme que yo la limpio y ahí termino, ¿ok? Y fíjense que la combinación de la resina con la cerámica es casi imperceptible. Incluso si ustedes ven, los dos premolares son cerámicas con un poco de cutback y Y la resina figuran es dos solamente. rápidos. Me figura uno en sucursal y uno acá. Parece que se les filtra, doctores, el sonido. Caro Jorquera, tienes que ponerle silencio a tu teléfono. Ok, entonces, fíjense que la integración entre resina y corona es bastante aceptable. Fíjense que la gingiva pulida queda bastante bien lisa. Em, el doctor de esta paciente, supe de un control del año pasado, si no me equivoco, bastante bien. Creo que un borde de la resina se le fracturó, pero como el doctor también tiene resina, le puso un poquito de resina y no ha habido problemas. Si fuese cerámica, sí tendría que regresar al laboratorio, pero como están cementadas, tendríamos que romperlas y volver a hacer otras, ¿no? Pero afortunadamente en las cerámicas no ha pasado nada, solamente en la resina, como les comenté, que había tenido una pequeña fractura y que el doctor la terminó reparando con la resina de clínica. Y por último, doctores, les presento a T-Rex. Esto es un nombre que le di para que sea un poquito más comercial, algo que todos conocemos, no es nada nuevo, no hay nada inventado acá, solamente algo que existe y que nosotros manejamos con mucho cariño, porque nos ha dado muy buenos resultados, ha tenido muy buena aceptación. Hablamos acerca de la combinación del titanio y la resina. Eh, Esto creo que se hizo más frecuente porque algunos doctores siempre nos reportaban que estaba habiendo muchas restauraciones de circonio, dentogingivales sobre todo, de tal modo que el peso de la restauración era demasiado excesiva para un portador de 80 o 90 años, por ejemplo, ¿no? Quizá uno más joven, 60, 70 años, no sienta tanto ese peso, pero el portador o el paciente que llevaba estos tipos de restauraciones demasiado pesada. Entonces, yo siempre converso con los doctores porque me gusta escuchar esas cosas que los pacientes le transmiten. Nosotros muchas veces, creo que la mayoría de veces no tenemos contacto con el paciente, excepto para casos complicados en los que tenemos que tomar color. Pero en las ocasiones que los doctores me conversan y me reportan esas necesidades, voy comenzando a pensar, ¿y de qué manera se puede ayudar a solucionar estas cosas? Y en esas conversaciones le dimos bastante fuerza a lo que es las restauraciones con titanio. Como ustedes saben, el titanio es un metal bastante ligero, bastante resistente, biocompatible y bueno, si lo estamos utilizando en implantes,
me refiero a los mismos materiales que van integrados a los pilares, o sea, la experiencia que se tiene con titanio es bastante conocida y entonces desde ese punto de vista tenemos un poco más de confianza, ¿no? Como material en general, hablando del titanio. Entonces, nosotros tomamos todas esas ventajas, pero sobre todo apuntamos a algo que nos interesa, el peso del material. El peso aproximadamente si hablamos de estructuras comparadas, por ejemplo, esto lo comparé con cromo cobalto, lo comparo con cuando hacíamos los circonios de primera generación, que tenían que tener los espacios para poner cerámica por todo lado y también tenían que ser reducidas como si van a ser agregadas con cerámica completamente porque eran demasiado opacas, ¿no? Sería de un 40% menor en comparación con cromo cobalto y con circonio. Es decir, tenemos una ligereza casi a la mitad de lo que tendría que tener eh, en comparación con cromo cobalto, metal cerámica, o con el circonio monolítico, ¿no? Pero a eso le sumamos la ligereza de su blindaje. En este caso su blindaje va a ser resina. En este caso hemos colocado las resinas, ahora estoy en la parte en la que estoy modelando la anatomía de las coronas. Para mí esto es lo que le llamo el borrador. Estamos dándole forma para que en la última capita con los transparentes ya le demos la forma final y dejemos el espacio para la gingiva. Y finalmente colocamos la gingiva, ¿no? Ya cuando tenemos todo controlado con respecto a la forma del sector coronal y también de las zonas de las emergencias o de las extensiones de la corona que van a ser como una especie de raíces y sobre eso van a ir montadas las gingivas de tal modo que tengamos un comportamiento como que la gingiva está montando a una zona de raíces o a una zona ósea, que se vea un poquito de ese tono amarillento de profundidad. Sobre eso estamos poniendo un material rosado y en los interproximales apicales estamos también colocando un poco de gingivas más oscuras, más de valor mucho más bajo para que se vean más oscuras y profundas y darle un poco de dinamismo también a la zona gingival y tener ese comportamiento más natural, ¿no? Pero lo importante la ligereza de la restauración es bastante más ligera, mucho más ligera, ¿no? De tal modo que cuando reemplazamos estos casos de circonio, y los circonios no tenían ningún problema, no se reemplazaron porque se rompieron, no se reemplazaron por el peso. Y desde ahí comenzamos a ganar un poquito más de experiencia con este material y nos ha ido bastante bien. Hasta el momento hemos hecho muchas de este tipo, estamos haciendo muchos de este tipo de restauraciones. Tenemos siempre la conversación con el odontólogo que nos comente cómo le ha ido. Siempre hemos escuchado, sí, se nos rompió un pedacito, pero como era un premolar en la zona palatina, le puse la resinita de clínica, le hice un pequeño desgaste, la aspericé, le puse un poco de adhesivo. Yo siempre les comento a los doctores que trabajo con Nexco. Esta es una resina de técnica indirecta, ¿no? Para laboratorio de Ivoclar y les recomiendo que utilicen cualquier resina nanohíbrida para que hagan la reparación porque es más compatible con su base y si tiene alguna, sobre todo si la resina que están usando es en base a UDMA, mejor todavía, ¿no? Pero hacen su reparación y de ahí no tienen ningún problema y veo reportes de mantenimiento y el doctor me dice, oye, le saqué, bueno, la paciente la noté un poquito floja con la higiene, le tuve que limpiar un poco la prótesis, pero no tenía nada más que eso, así que ya la próxima vez que escuché de un mantenimiento, el doctor vio que la paciente se higienizaba más y ya no tenía formación de placa ni nada de eso, así que hasta el momento, y voy a volver a tocar madera, no he tenido que cambiar una prótesis porque haya fracasado o haya fracturado el cambio de color. Hasta el momento no tengo reporte. Sí, el tema de la parte de la formación de placas, sobre todo por higiene, ¿no? Pero después de que se hace una higiene o una limpieza, el doctor nuevamente la prótesis la vuelve a instalar y todo queda ok. Y los pocas veces que he escuchado de fracturas o de chipping han sido reparadas en boca, sin necesidad de retirarla para mandar al laboratorio y coser las cerámicas, ¿no? Esa es una ventaja muy interesante porque entendemos que así el doctor también evita estar retirando, colocando provisionales, etcétera, sino que ya la reparación o lo que tenga que hacer la hace directamente ahí.
Así que el manejo de colores es exactamente como la cerámica, tenemos translúcidos, trabajamos con dentinas, colores gingivales diferentes. A algunos doctores les gusta que la base, la parte basal de la prótesis, en- tenga metal para que ese borde esté en contacto con el reborde alveolar, de tal modo que el doctor se sienta muy tranquilo de que no es el acrílico, perdón, la resina que esté en contacto con el reborde o en la parte más húmeda donde va a haber acumulación, sino sea el metal, porque así el paciente, cuando se tenga que higienizar, coloque los dispositivos de higiene, se pueda repasar bien y al momento de repasar sienta que no haya formado placas ni acumulaciones de alimentos, etc. Algunos no les gusta, ellos prefieren que todo sea estético, sea rosado, pero hay doctores que prefieren, entonces también siempre esperamos sus opiniones acerca de cómo quieren que sea elaborada la prótesis, sobre todo en la parte basal, que nos indiquen si gustaría que sea metal, si gustaría que sea resina, etcétera, para poder nosotros diseñar en base a eso, porque todo esto lo hacemos de forma digital. Hacemos una resina impresa, la mandamos al doctor, prueba la pasividad, prueba el volumen, el largo de los dientes, la estética, la parte de la gingiva, si el volumen le agrada o no le agrada, etcétera. Y una vez que tenemos aprobado por el doctor la forma y todas las condiciones que necesitamos, y además sea aprobada por la paciente, ¿no? Desde el punto de vista estético, la aceptación del paciente. Entonces ahí empezamos con la reducción o la fabricación del metal y hacemos unas llaves para controlar el largo y la forma de los dientes cuando vayamos a aplicar la resina, porque la resina la aplicamos a mano alzada, así dándole forma una por una. Así es que tenemos este tipo de restauraciones, doctores. Créanme que tenemos trabajos hechos con doctores muy entendidos acerca de la implantología. Algunos casos, varios casos hechos con el doctor, en la clínica del doctor Rosenberg, por ejemplo. Algunos casos hechos con el doctor Báez también, el doctor Cifuentes de la Universidad Finisterra también tenemos varios casos y siempre conversamos y preguntando cómo les ha ido con sus pacientes de prótesis, siempre nos comentan lo que les acabo de decir acerca del mantenimiento y de posible chipping, de limpiezas y todo eso, ¿no? Y hay veces que para hacer el mantenimiento es lo mismo que ustedes hacen con la profilaxis, ya no tienen ni que regresar al laboratorio, le hacen una limpieza con cepillo, perdón, con cepillos de profilaxis, pastas de pulido, y esta resina no es una resina con relleno inorgánico que sea tan difícil de pulir. Si ustedes quieren hacer reajustes de contacto oclusal, por ejemplo, o quieren disminuir el contorno basal y quieren dejarlo con un poquito más de espacio o eliminar los flancos o las zonas que están sobremontadas en la gingiva, luego quieren pulirla. El pulido es muy sencillo porque su carga en mayor porcentaje es copolímero y solamente el 20% es relleno inorgánico. Y eso hace que el pulido sea muy sencillo. Nosotros cuando trabajamos la carga oclusal con esta resina es súper agradable el pulido porque no tenemos que someter a demasiadas gomas, a demasiadas piedras para mejorar o para llegar al alisado, sino con gomas básicas, muy simples, sobre todo con cepillos y con pastas de pulido, podemos lograr el brillo sin tener que destruir toda la anatomía. Doctores, les agradezco mucho por el tiempo. Cualquier pregunta, estoy para escucharlos. No sé si hay alguna duda en que les pueda ayudar con alguna de las técnicas. Si quieren visitarnos un poco más con respecto a nuestros cursos, a nuestros servicios de laboratorio y todo eso, búsquenos en las redes sociales como Víctor Densire, que tenemos ahí publicaciones de algunos de los casos, tanto los doctores con los que trabajamos como los nuestros mismos, ¿no? Así que estoy para escuchar sus preguntas, consultas, en algo que podamos ampliar un poquito más o comentar, y además también las críticas, ¿no? Que siempre son bienvenidas. Hola Víctor, ¿cómo está? Le habla por Doctora, aquí Ana Nova. doctora, ¿cómo está? Tanto Bien, tiempo. Víctor, muchas gracias. Sí. Oiga, Víctor, muy buena la charla, realmente bastante nutritiva y aclaró bastantes dudas. Mire, solamente algo.
Dentro de las alternativas que nos dio para las rehabilitaciones plurales, usted con la experiencia que tiene, ¿cuál le recomendaría como para hacerle en paciente bruxómano? Más que todo pensando que sea un material resistente y que sea fácil de reparar, por las complicaciones mecánicas que siempre hay. Exactamente. Nosotros siempre que conversamos con los doctores dentro de nuestras consultas, ¿no? Porque siempre queremos hacernos amigos del doctor para tener un mejor alimentación de las condiciones, sobre todo que va a tener el paciente, porque eso nos interesa saber para poder elegir un buen material. Y también siempre en la pregunta está, doctora, ¿alguna parafunción? Y de repente él dice, sí, hay una parafunción, pero ya tuvo un tratamiento, ya fue derivado al disfuncionista, ya estamos manejando el tema del ATM y todo esto ya está ya restablecido o está ya en proceso, qué sé yo. Pero en general, cuando tocamos este tema, surgen dos aceptaciones, podría decirse así. Una, que el doctor me dice, oye, pero el material más resistente para mí es el circonio monolítico, porque es tan duro que es, pero yo no sé si alguno de ustedes tiene familiares, o incluso sus pacientes, han escuchado los golpeteos entre circonios cuando el paciente está hablando, cuando está masticando, cuando está degluyendo. Solamente con escucharla a mí me duele un poco, porque pareciera que el sonido se proyecta, ¿no? Esas fuerzas que incluso con el sonido se pueden escuchar, perdón, con el golpe se pueden escuchar. Imagínate cómo debe ser la transmisión de esas fuerzas hacia los pilares, ¿no? Y además la incomodidad de estar con esa dureza de superficies. Para eso yo siempre conversando con los doctores y viendo algunos estudios, revisando reportes, em, creo que voy a estar más del lado de utilizar resinas con cerámica o las dos de resina, tanto superior como inferior. Y si es que es cerámica y resina, en el superior haría una bonita metal cerámica y en el inferior haría una resina para que si es que hay golpeteos sean absorbidos por el que es de resina, porque es mucho más Exacto. resiliente en comparación con el metal cerámica. Y si hablamos de fuerzas con respecto a la superficie, la cerámica va a abrasionar a la resina. Bueno, hoy en día ya está demostrado que todo esto, incluso el circonio, ¿no? No lo voy a sacar de este tipo de análisis, mientras el material sea bien pulido, los desgastes van a ser mínimos por abrasión, pero si no Perfecto. están bien pulidos van a ser más abrasivos, pero no porque sea uno más duro que el otro, sino porque uno es más rugoso que el otro, solamente por eso. Entonces, yo consideraría, espero que no me vean como un hater del circonio, eh, pero, pero prefiero andar con calma. Es más sencillo, de verdad. Yo siempre que veo estos casos digo, ¿cuánto más no tendría siendo circonios? Porque lo meto al fresador, sale lista y la pinto y haría 5 por semana y estaría, créanme, mucho más contento económicamente, pero las resinas son trabajosas, las metal cerámicas son trabajosas, pero me agrada cuando el doctor siente que estamos siendo bastante más conscientes en que el paciente tenga un buen resultado, a que solamente lo resolvamos con la venda a ojos cerrados, circonio caría, circonio puente, circonio, no. Vayamos un poquito por las revisiones, nos vamos a tener que apoyar alguno, porque tú sabes que siempre hay un estudio que opone a otro, ¿no? Entonces, pero nosotros cuando nos basamos en los más confiables, vemos que los resultados son mejores. Perfecto. Muchas Mm. gracias. Ok, doctora. ¿Alguna otra pregunta, doctores, doctoras? Veo que no, así que Gaby. No sé si en el chat, yo creo que no veo por aquí bien. No sé si tú tienes alguna otra pregunta ahí en el chat que podamos responder o ayudar a los doctores. No, don Víctor, yo estaba revisando el chat, solo recibimos entre medio algunos comentarios de agradecimiento. Em, y me sumo, yo creo que en voz de todos los que se conectaron a, a su charla,
muy clara, muy explicativa y a sus ganas de querer exponer sus conocimientos hacia nosotros. Sin duda el área técnica y lo que pasa en el laboratorio también es un poco alejado a lo que vivimos a veces nosotros dentro del box con el paciente y en la clínica, entonces a veces tener esta oportunidad de poder unirnos y poder escucharlo es un placer. Qué bueno, doctora. Yo agradecido por la invitación siempre. Nada, queda totalmente invitado para una segunda oportunidad, para poder hablar de otro tema si usted quiere, y también invitado a Con todo los gusto. odontólogos a que puedan consultarle también a usted. Yo sé que usted queda abierto a tener todas esas Por preguntas y supuesto. a que obviamente le envíen los trabajos. Sí, por supuesto, doctora, y sobre todo, nuevamente ofrecerle a Gaby y a usted de forma abierta tanto para las consultas como para tratar otros temas, quizá en el futuro con imitaciones de color, cómo tomar colores, cómo hacer un registro de color correctamente para poder derivarlo al laboratorio. Entender un poquito del color dental también podría ser un tema, o cómo nosotros manejamos el tema de la selección del material cuando hacemos carillas, por ejemplo, cuando utilizar un MT, un LT, un HT, un MO, cuando hacemos carillas sin tallado, entre comillas, porque al final siempre hay un retoque. ¿Qué es lo primero que evaluamos para poder decirle al doctor, doctor, está bien que no quiera tallar, pero no lo vamos a poder hacer porque necesitamos un eje de inserción para que usted pueda reposicionar sus carillas para poder cementarlas? Entonces, ahí manejamos un poco de carillas del gas, por ejemplo, un tema que es interesante, feldespáticas, Exactamente. Un tema catbacks. interesante y que también cada vez consultan más y en la clínica también estamos haciendo cada vez más. Así que nada, don Víctor, de nuevo decir que estamos sumamente agradecidos. También muchas gracias a usted por su paciencia. Ahí, bueno, se vuelven a sumar a los agradecimientos, a su paciencia por querer unirse, por querer intentarlo una y otra vez al comienzo hasta que lo logramos y estamos Oh, muy agradecidos. sí, Gracias de a todos los verdad, que se conectaron muchas también. gracias. No, muchas gracias a ustedes y de verdad, no sabía qué hacer porque llegó un momento a aprender el computador, la tablet, el celular, ya no sabía por dónde transmitir. Y creo que las tres se estaban actualizando al mismo tiempo, porque cuando Sí, y Gaby me aparte comentó, había un cuarto integrante que también estaba haciendo lo suyo por detrás. Tenemos ahí tenemos ahí ay, alguien que está haciendo lo otro por qué detrás. Así que bueno, nada, agradecido a agradezco. todos los que se conectaron, que descansen y cualquier cosa estamos siempre disponibles para ustedes. Así que Yo solamente agradecerles a ustedes, doctores, muchas gracias, que descansen de igual manera y bueno, vamos a vernos en una próxima oportunidad y ojalá en algún caso, pues ahí para que tomemos fotografía. también. Listo. Gracias, doctora, Muy gracias, buenas Gaby. noches. Estamos al habla. Gracias, chao, chao.